Bien, en el video anterior estudiamos la estructura de un gen, la cual es importante recordar y tener en cuenta para estudiar nuestro proceso de transcripción. Recuerden que todo gen tiene una zona promotor, una zona codificante y finalmente una terminación. Importante tener en cuenta esta estructura para poder empezar a entender el proceso de transcripción. Sin embargo, algo que tienen que tener muy en cuenta, que la enzima clave en este momento es la ARN polimerasa. ¿Por qué ARN polimerasa? Porque en este caso, como vamos a copiar un gen para formar ARN, lo que vamos a necesitar es una enzima que forme polímeros de ARN, y de ahí viene su nombre de ARN polimerasa. Ya en este proceso de transcripción no vamos a mencionar a ninguna ADN polimerasa, porque no vamos a formar ADN a partir de la copia del gen, ¿ya? Sino que ARN, y de ahí su nombre de ARN polimerasa. Por eso, importante tener en cuenta la estructura del gen y tener en cuenta también nuestra nueva enzima, la ARN polimerasa. Ahora bien, esta enzima, la ARN polimerasa, está recorriendo el ADN continuamente, de principio a fin. Ella no tiene una ubicación fija dentro del ADN o dentro de la célula, ¿ya? Sino que está en el ADN, como se los muestro acá. Esto es una parte del ADN, y esta ARN polimerasa, que está aquí simbolizada como este triángulo en color verde, va a estar recorriendo el ADN de principio a fin. Y así está todo el rato. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se detiene? ¿Cuándo deja de recorrer el ADN? Lo hace cuando recibe señales de la célula. Y estas señales de la célula le van a pedir que busque un promotor de un gen determinado, ¿ya? Recuerden que el promotor es la primera parte de un gen. Entonces, lo que tiene que hacer esta ARN polimerasa es buscar el promotor y reconocerlo. No cualquier promotor, sino que de un gen específico. Entonces, tenemos aquí nuestro ADN y la ARN polimerasa que va recorriendo el ADN. Pero en algún minuto esta ARN polimerasa va a recibir estas señales celulares que le piden que busque el promotor de un gen. Ahora, estas señales surgen de acuerdo a las necesidades de la célula. Entonces, dependiendo la necesidad que tenga la célula en ese momento, de eso dependerá el tipo de señal que se va a generar. Y dependiendo el tipo de señal, es el promotor, o de eso dependerá, mejor dicho, el promotor que la ARN polimerasa va a buscar. ¿Ya? Por eso no es que siempre busque cualquier promotor, o siempre el mismo, o lo elija al azar. Nada aquí es al azar, sino que ella, esta enzima, va a buscar un promotor muy específico. El promotor es muy específico porque es del gen específico para formar esa proteína que la célula necesita en ese momento. ¿Y por qué se manda a buscar ese promotor? Porque se generan estas señales, y estas señales van a ser distintas dependiendo lo que esa célula vaya a necesitar en un momento determinado. Entonces, importante tener en cuenta esta primera parte, ¿ya? Que nuestra ARN polimerasa va a recibir una señal específica para buscar un promotor de un gen muy específico. Les marqué aquí en color celeste la hebra que va de 3 a 5', porque esa es la hebra que efectivamente se va a copiar para formar el ARN. Entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación una vez que nuestra ARN polimerasa ha recibido esta señal? Acá, de nuevo, tenemos este trocito de ADN, la hebra marcada que empieza en 3'. Y aquí está entonces nuestra ARN polimerasa que ya encontró el promotor. Recuerden que dentro del promotor estaba esta señal que se llamaba la caja Tata. Ahí se la señalo para que la recuerden. Así es como la ARN polimerasa reconoce los promotores, porque estos promotores tienen, entre otros nucleótidos que pueden llegar a tener, tienen la caja Tata. Entonces, cuando la ARN polimerasa reconoce este promotor específico que tiene la caja Tata dentro de ella,
va a llamar inmediatamente a la helicasa, a la topoisomerasa y estas proteínas SSB. Las mismas tres que actuaron durante la síntesis de ADN, durante la síntesis del ADN que ya vimos en videos anteriores. La helicasa va a cumplir la misma función anterior, es decir, romper los puentes de hidrógeno para separar las hebras. La topoisomerasa va a cumplir con la misma función, es decir, desenrollar las hebras. Y las SSB van a ser como una especie de palanca para impedir que las hebras vuelvan a unirse. Cumplen con las mismas funciones. Y es por eso que aquí yo les muestro el resultado de la acción de estas tres enzimas, ¿ya? Se forma en este caso una burbuja de transcripción. No es una burbuja de replicación de ADN, porque aquí no vamos a replicar. Ahora se llama burbuja de transcripción, porque lo que vamos a hacer es copiar el ADN, un gen en específico, para formar ARN. De ahí que ahora se llame burbuja de transcripción. Entonces yo aquí les volví a recordar la helicasa, ahí están las proteínas SSB y la topoisomerasa. Les dibujé esta flecha para indicarles que claramente estas tres enzimas comenzaron en este extremo donde estaba el promotor y luego van a avanzar a lo largo de todo el gen para ir separando las hebras en toda esta longitud y en toda esta parte que correspondería, a este gen determinado que vamos a copiar, ¿ya? Acá tenemos, repito, la helicasa que ha separado los puentes de hidrógeno y por eso las hebras están separadas. Tenemos las proteínas SSB que se van desplazando a lo largo que se va moviendo la helicasa para, de alguna manera, impedir que estas hebras vuelvan a formar puentes de hidrógeno y se vuelvan a unir. Y siempre por delante la topoisomerasa que va desenrollando las hebras para facilitar el trabajo a la helicasa. Entonces, esto es lo primero que sucede. En resumen, la ARN polimerasa, cuando recibe esta señal, va a buscar un promotor. Cuando encuentra el promotor, se detiene. ¿Por qué lo encuentra? Porque tiene la caja TATA, que es reconocida por esta ARN polimerasa. Se detiene y llama a las enzimas helicasa, topoisomerasa y las proteínas SSB, las mismas que actuaron durante la replicación del ADN. Las llama para que la ayuden a la ARN polimerasa a formar esta burbuja de replicación. Y de esta forma, al formar esta burbuja de replicación, va a ser muy fácil para la ARN polimerasa seguir leyendo el gen y copiándolo para formar ARN. Así entonces es como se ve una visión general. Muchas gracias.